Nos encontramos con el doctor Fidel Barahona. Doctor, en el interior del país se está presentando el problema que no hay medicamentos, algo que ya lo mirábamos frecuente aquí en la capital, pero también se ha trasladado al interior del país. Bueno, yo creo que este problema de desabastecimiento no es de ahorita, tanto en las ciudades como en el interior del país. Ya días estamos en eso. Si usted recuerda, por ejemplo, desde que este gobierno inició, pues el problema que había era la falta de medicamentos, a pesar de que en ese momento estaba funcionando el famoso fideicomiso, pero que a la larga, ¿verdad? La cantidad de dinero que se estaba erogando por parte del Estado en términos de comisiones para el banco que estaba manejando esto es alta. Y esos son procesos que no deben de salirse del ámbito de las instituciones. Sí. Pero para eso usted necesita contar, en este caso la Secretaría de Salud, con un equipo de personas conocedoras sobre todo lo que es el proceso. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que a esta altura no tengamos, por ejemplo, las licitaciones? Que se nos dice, es que no hay medicamentos, no hay materia prima y no hay producción. Si eso fuera cierto, quiere decir entonces que aunque estuviera el fideicomiso, no tendríamos adquisición de medicamentos, si ese fuera el problema. Yo siento más bien que el problema está relacionado con una cuestión gerencial, ¿verdad? En definir con claridad qué es lo que se necesita y no con un gasto histórico que ha habido, que es lo que normalmente ha ocurrido con lo de los medicamentos. Si nosotros tuviéramos un sistema de salud que me generara la información de cuántas personas tengo que padecen cada una de las patologías, por ejemplo las crónicas, pues ese debería de ser la meta de la cantidad de medicamentos a adquirirse. Sí. Ese es un problema. El otro problema es que cuando ya está el medicamento acá hay dificultades para la parte de la logística. Sí. ¿Verdad? Entonces usted llega a los almacenes, por ejemplo, y no hay medicamentos. No hay medicamentos. ¿Y eso qué me produce? Lo que me produce es que la gente no recibe la atención. Entonces cada día que pasa que una persona no toma su medicamento, se le complica la vida, ¿verdad? Entonces, verdaderamente que el problema es grande. Se necesita ponerle mucha atención a esta cuestión de los medicamentos. ¿Se acuerda usted que hace un tiempo nos dijeron que ya por esta época más o menos deberían de estar los medicamentos acá? Sí. Y no es cierto. Doctor, dice don Carlos Umaña que nos puede salir peor y que más bien se puede venir una avalancha de casos de enfermedades crónicas. Claro, más bien la complicación de esas enfermedades crónicas. Porque, por ejemplo, si usted tiene un diabético que no le da la insulina o no le da el hipoglicemia antioral y otros medicamentos, porque normalmente es una patología que está asociada a otras, entonces a esa persona se le va a descompensar. Y cuando se le descompensa, entonces comienzan a producirse daños a nivel de una serie de órganos. Y ya cuando buscan atención o cuando ya reciben el medicamento, ya está el daño instalado, entonces ya el costo que va a tener por el manejo de ese paciente se le va a incrementar. ¿Qué pasa con las autoridades que vemos que no reaccionan? Bueno, sinceramente no sé. Me parece que la cuestión de la Secretaría de Salud se ha llevado más tiempo en estar resolviendo problemas de orden laboral. Usted ve, por ejemplo, cuántas tomas hay, cuántas situaciones en las que se deja pasar el tiempo. Entonces, la mayor parte del tiempo siento yo que se ha ido en eso y no tanto en dedicarle el tiempo que requiere cada uno del manejo administrativo y gerencial de este problema. Los medicamentos es algo clave porque influye directamente en la población. Entonces, cuando usted tiene una situación en la que no hay medicamentos, ¿cuál es la imagen que el gobierno tiene? Una imagen mala, como que no se está haciendo absolutamente nada. Y si a eso usted le suma, por ejemplo, el deterioro que hay en las instalaciones, en los servicios de salud, pues todo eso va sumando, más el problema de carácter económico, porque fíjese que, por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que ocurre? Que los pacientes tienen que ir a un centro hospitalario a recibir sus medicamentos. Si nosotros tuviéramos un sistema en el que ese medicamento le llegara directamente a la casa, a la persona, que lo podemos diseñar. Yo, por ejemplo, tengo un modelo de cómo nosotros podemos rehacer
el nivel primario de salud y no digamos el segundo nivel, que son los hospitales. Sí. Entonces, si tuviéramos eso, nosotros tuviéramos la información y pudiéramos entonces actuar de manera preventiva. Y eso es lo que se necesita, doctor. Muchas gracias al doctor Fidel Barahona. Compañeros, regresamos con ustedes a los estudios.